hoy. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia. Pensábamos que íbamos a hacer una charla así un poco familiar, pero nos estamos muy bien acompañados esta tarde por gente joven y bueno, pues a ver lo que nos pueden aportar, que seguro que muchas cosas. Como veis en la pantalla, va a aterrizar sobre los derechos de las personas con discapacidad y vamos a intentar ver cómo se da ese salto de la teoría a la práctica y si realmente en Gasteiz podemos decir que tenemos una buena práctica o no. Y nos va a acompañar Xavier Urmeneta. Él es el experto en diversidad funcional y también en derechos humanos. Profesionalmente ha trabajado en la administración, en las áreas de discapacidad y dependencia y también en el área de derechos humanos. Y es también miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos Argitus. Él nos va a hacer una exposición pues adentrándonos en los derechos de las personas con discapacidad, y luego contamos con la presencia de asociaciones de la ciudad, en número al menos creíamos haber convocado e invitado a 13 asociaciones que tendrán un turno de palabra de unos 5 minutos y que ellos nos van a explicar desde la perspectiva de los colectivos que representan qué problemas tienen detectados en Gasteiz y bueno, y qué cosas se les ocurren que se podría hacer para mejorar, ¿no? Creo que se me ha olvidado una cosa que es muy importante, que es presentarme a mí y el motivo por el que estoy aquí subida en este momento. Formo parte del equipo técnico del Servicio para la Convivencia y Diversidad del Ayuntamiento de Gasteiz y una de nuestras áreas de trabajo muy importante e interesante para nosotras es la de diversidad funcional. Y dentro de nuestra labor hemos puesto en marcha un programa que le hemos dado el nombre de Aprender a Convivir, porque al final ese es el objetivo también de nuestro servicio, generar un clima en esta ciudad donde la convivencia sea un valor por excelencia, ¿no? Y desde una perspectiva de la diversidad. Y nada más. Y ya le cedo la palabra a Xavier. Cuando Xavier termine la exposición hemos hecho como un orden para las asociaciones que vais a participar. Os iremos llamando, subís aquí por favor y bueno, pues nos hacéis vuestras aportaciones, ¿vale? Bueno, gracias. Muy bien, agradecer al Ayuntamiento el que tome iniciativas de este estilo, iniciativas que nos permitan hablar de las personas con diversidad funcional y de los derechos humanos, que son dos temas claves. Yo creo, y eso es un poco mi idea, que el futuro realmente está en los derechos humanos. En un momento en el que nuestra sociedad está tan cambiante y en que nuestra sociedad tiene tantos problemas, posiblemente el faro, esa es mi opinión personal, el faro más grande que podemos tener son los derechos humanos, que es algo que nos une a todos y que nos da pistas y formas de salir de los problemas que tenemos, que no son pocos. La primera cuestión es la terminología. Cuando hablamos de personas, sabéis, los más jóvenes igual menos, las personas más mayores hemos vivido pues todo un itinerario de palabras, ¿no? Desde la palabra minusválido a la palabra discapacitado, la palabra, no sé, ya se me olvidan porque prefiero olvidarlas. Últimamente la oficial realmente es persona con discapacidad, esa es la palabra que la ley de promoción de la promoción de la autonomía personal y protección a la dependencia. También se me olvidan los nombres porque hay nombres que hay cosas casi que prefiere uno con el tiempo, casi prefiere olvidar. Pero bueno, como dice la ley de promoción de la autonomía personal, la terminología oficial es personas con discapacidad, pero tiene un problema.
hablar de personas con discapacidad, estás hablando en realidad de un plano en el que hay personas que son capaces y personas que son discapaces. Y ese ya es el primer problema. A partir de ahí, un grupo de personas, de las cuales luego conoceréis en el vídeo a una de ellas, un grupo de personas, que a muchos que conoceréis ya, reflexionaron sobre ello y decidieron, y fue muy importante porque fue la primera vez que un grupo se autodenominó. Decidieron que ellos se denominaban a sí mismos personas con diversidad funcional, porque funcionan de forma diversa o de forma diferente. Y esa es lo que querían trasladar. Y ese es lo primero que os quiero dejar ahí, la terminología. Las palabras no son neutras. Las palabras no son neutras. Si yo digo a alguien que es un discapacitado, estoy diciendo que no tiene, o al menos yo estoy dando por hecho que no tiene las mismas capacidades que yo. El lenguaje no es neutro. No lo es tampoco en el género, no lo es en nada. Pero bueno, primera apreciación, y lo dejo ahí. Si queréis luego en el debate podemos, los que me conocen saben que yo entro al trapo fácilmente y que soy capaz de hablar de muchas cosas, de lo poco que sé, pero puedo hablar de ello, o sea que si queréis seguimos el debate luego, pero lo dejamos ahí. Segundo problema que quiero poner en la mesa porque es importante, el modelo. Tenemos modelos. El modelo, también existe un modelo para la diversidad. El primer modelo fue el modelo de la prescindencia, es decir, a las personas con diversidad funcional o discapacidad directamente se les mataba. Roma, Esparta, la Roca Tarpeya, y a las personas que no podían o que no iban a poder combatir por Esparta las despeñaban directamente. Ese fue el primer modelo. Y eso fue así. El segundo modelo, ya nos volvimos más civilizados y fue el modelo médico. Pasamos a ver que esas personas no se les puede matar, lo que hay que hacer es arreglarlas de alguna manera, ¿no? Y entonces decidimos que a esas personas vamos a intentar curarlas. Y eso ha funcionado mucho tiempo y sigue funcionando. Pero ese modelo tiene un problema, que si alguien me tiene que curar, alguien está decidiendo por mí. O sea, el que sabe, el médico, está decidiendo por mí. Me va a curar el médico, no me voy a curar yo. Por tanto, estoy delegando mi vida, estoy pasando el poder a otra persona. Y de ese modelo pasamos a otro que es mejor, que es el modelo social. Y es el modelo en el que se basa la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cuando me refiero a la Convención hablaré de Convención, porque es el nombre oficial, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque esta es la traducción y la Convención es así, hoy por hoy. Se pasa al modelo social, en el cual se dice, lo dice la Convención, vamos a hacer que las personas se integren, vamos a dar igualdad de oportunidades a las personas para que se integren en la sociedad y para que participen activamente en la sociedad. Y ese es el modelo social. Y ese modelo es bueno, pero tiene un problema. El problema es que si la sociedad le dice a alguien, te puedes integrar, en realidad quiere decir que tienes que venir a mi modelo. O sea, tú tienes que hacer lo que yo estoy haciendo, ¿no? Porque si no, en un club, cuando tú admites a alguien en el club, la persona que entra en el club tiene que admitir las normas de ese club, de alguna manera. O sea, tú le estás diciendo, puedes venir, pero aquí el que manda, de alguna manera, somos nosotros, los autodenominados normales. Y a partir de ahí, hemos llegado a un modelo que es el modelo de la diversidad. Que es decir, sencillamente, todos somos diferentes, cada uno tiene sus características y lo que hay que hacer es convivir con eso. Cada uno funciona como funciona. Pero lo importante es que nos aceptemos y que unas personas aportarán en un sentido, otras aportarán en otras llegarán hasta aquí y otras llegarán hasta allá. Pero no tiene mayor importancia. Nos aceptamos, compartimos nuestra sociedad y cada uno aporta lo que pueda aportar. ¿De acuerdo? Por tanto, la terminología y el modelo. A partir de ahí, estos son los modelos que os he ido contando. A partir de ahí, en el 2006, la ONU aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esa convención entra en vigor en España en mayo del 2008.
y por tanto es una norma de obligado cumplimiento. Es norma aceptada en la legislación española y está basada, como os decía, en el modelo social, parte de la integración de las personas, parte de que las personas van a integrarse en la sociedad y parte de unos principios básicos: la dignidad de las personas, el valor inherente al ser humano, toda persona vale por sí misma, vale porque es un ser humano, hay diversidad entre los seres humanos, hay diversidad, no hay discriminación, no podemos aceptar la discriminación y queremos la participación, y igualdad de hombres y mujeres. Esos son muy rápido. Está dividido en 50 artículos, de los cuales los primeros 8 son artículos que hablan sobre definiciones, los principios. Del artículo 9 al 30, que son los que me voy a detener yo un poco, son los que hablan de los derechos concretos, y del 31 en adelante hablan de lo que son pues el seguimiento, las comisiones, que son temas más formales que no nos interesan tanto ahora. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la Convención? ¿De qué habla la Convención? Pues de que el objetivo es lo que se persigue al firmar la Convención, lo que los 200 países que firman la Convención quieren, es que las personas con diversidad funcional puedan gozar de los derechos humanos en igualdad de condiciones que las demás personas. Eso es en realidad para lo que se hace la Convención, para que todo el mundo pueda vivir en igualdad de condiciones y disfrutar los derechos humanos en igualdad de condiciones. El camino que se ha hecho con respecto a las mujeres, cuando yo estudiaba en el bachillerato, hablaban, por ejemplo, se hablaba de científicos, se hablaba de personas que habían influido en la sociedad, nunca se hablaba de las mujeres, prácticamente no existían mujeres. La única mujer que parecía que había hecho algo era Madame Curie, que encima no tiene narices, recibió 2 veces el Nobel, no lo ha recibido casi nadie. Madame Curie recibió 2 Nobeles, 2, no 1, 2. El 99% de los hombres, solo creo que hay 6 personas que han recibido 2 Nobeles, y una es Madame Curie. Y aparecía por allí como, bueno, en realidad era la mujer de Pierre Curie, pero bueno, cuando Pierre Curie se murió, pues ella siguió y bueno, pues no lo hizo mal. O sea, eso que nos ha pasado con el género, de traer a las mujeres y de que las mujeres, hoy sabemos las grandes aportaciones, y todavía lo sabemos poco, las grandes aportaciones que las mujeres están haciendo y han hecho a esta sociedad, lo mismo tiene que pasar con las personas con diversidad. Grandes músicos, grandes científicos, ahí tenéis a Stephen Hawking, seguramente el físico o el astrónomo mejor actual, una persona en silla de ruedas con una enfermedad degenerativa, y está haciendo unas teorías que el 99% de la población ni entendemos directamente. O sea, hay que traer, hay que valorar y hay que cambiar la imagen. Derecho a la accesibilidad, no solo física, a la accesibilidad también tecnológica, a la información, accesibilidad. Derecho a la vida. Hubo un momento que la gente empezó a reflexionar que personas que hoy están entre nosotros con discapacidades, en una sociedad que el aborto se generalizara, no vivirían. Es decir, se niega el derecho a la vida a gente que hoy está aquí entre nosotros con unas diversidades, pero que socialmente no se aceptan. Es decir, que gente que igual ha tenido discapacidades o enfermedades degenerativas, si se les hubiera planteado desde el principio, sus padres o la sociedad hubiera hecho que no nazcan. Pero esa gente, o sea, en realidad está aquí y está aportando a la sociedad. Por tanto, hay que valorar el derecho a la vida y a la vida diversa y a la vida diferente. El derecho a ser atendidos en las emergencias humanitarias. Si consideramos que las personas con diversidad, su vida vale menos, serán los últimos que salvaríamos en una emergencia, ¿no? Derecho a la igualdad jurídica y al acceso a la justicia. Esto pone encima de la mesa un problema que, si alguna vez lo habéis conocido, es el problema de las tutelas. Cuando a una persona se la tutela porque se decide que no tiene capacidad suficiente, lo que suele pasar es que se toman todas las decisiones por esa persona
y la Convención dice no, eso no puede ser así, habrá que ayudarle a tomar las decisiones que no pueda tomar, pero las que pueda tomar las tendrá que tomar ella. Se pone encima de la mesa el problema de las tutelas. Protección frente a la explotación y el abuso. La explotación laboral, la explotación económica, la explotación sexual, derecho a la integración personal, derecho a la libertad de desplazamientos, derecho a la vida independiente, que es un tema que es mi preferido, el derecho a la vida independiente, a poder vivir en igualdad de condiciones y a la asistencia personal, derecho a la movilidad personal, a la libertad de expresión, a tener medios para expresarse, poder informarse y poder expresarse, poder opinar, derecho a la privacidad, es un derecho, por ejemplo, que se conculca muchas veces en los centros públicos, por inadvertencia. ¿Cuántas veces en los centros, si habéis estado alguna vez, la gente entra sin llamar en las habitaciones, por ejemplo, o entran o miran los armarios de las personas que viven en las residencias? Bueno, con buena voluntad, no lo niego, pero bueno, eso es lo que no hacemos en las casas de los demás. Nadie va a casa de un amigo y abre su armario y se pone a mirar qué tiene, por ejemplo, ¿no? Pero eso en las residencias, por ejemplo, pues es como moneda corriente, porque vamos deprisa, vamos corriendo, hay que hacer, derecho a la privacidad, derecho a un hogar y a la familia, tanto para ser padre como para tener padres, el derecho de los niños con discapacidad a tener padres, derecho a la educación, una educación inclusiva, una educación en la que sean en igualdad de condiciones y en los mismos centros y en los mismos espacios que las demás personas, derecho a la salud, incluida la salud sexual, por ejemplo. Sabéis que otro de los grandes vacíos es la sexualidad de las personas con diversidad funcional. Eso es un mundo que no existe todavía. Hay un grupo en Barcelona que ha empezado muy fuerte ahí a hacer una campaña muy provocativa que es Yes We Fuck, que era imitando al Yes We Can de Obama. Derecho al trabajo, a un trabajo en condiciones dignas, a no ser excluidos de los procesos de selección, a tener un sueldo de las mismas categorías, de las mismas condiciones que las personas sin diversidad. Derecho a un nivel de vida adecuado. Hay otro tema, que también se queda ahí encima de la mesa, lo hablamos luego, el sobrecoste de la discapacidad. Una persona con diversidad funcional, con discapacidad, tiene un sobrecoste, tiene que aportar de su propio bolsillo. Ahora hablo de memoria y eso no es muy adecuado, pero creo que estaba tasado como unos 20.000 euros al año que estas personas tienen que poner, pues los sobrecostes de transporte, sobrecostes de ayudas, sobrecostes de ayudas técnicas, sobrecostes derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la participación en la vida pública, para elegir y para ser elegidos, participar en la política, participar en las políticas públicas, y a la cultura, al ocio y al deporte. Cultura, ocio y deporte. La participación en las casas, poder entrar a las casas de culturas, encontrar libros en braille, encontrar audiolibros, encontrar libros de fácil comprensión, por ejemplo, para las personas con diversidad intelectual, participar en los mismos centros deportivos que los demás, no tener que ir a un centro, por ejemplo, deportivo diferente. En este mundo de la diversidad que es Javier Romagnac. Javier Romagnac es un activista y él es una de las personas que yo conozco al menos, que más ha reflexionado sobre estos temas, y en 2 minutos él yo creo que va a dar algunas pistas. Esto os cuento el contexto, es que ellos están en una reunión en la cual se juntan y hablan durante 5 minutos, y oiréis ahora igual, hablan en una comida y hablan, pues se le da 5 minutos a cada persona para que cuente un poco su tema, y él va a hablar de eso ahora. Bueno, ya me queda mucho menos que
si habéis notado desde hace muchos años, los que me leéis, que supongo no estáis todos, un poco largo, siempre firmo con la misma palabra que se llama libertad. Pero yo esto lo hacía con la esperanza de que la gente se preguntara, pero ¿qué quiere decir esta palabra? ¿No? Es decir, marketing. Me he buscado una marca de mi idea, la mando a internet, la repito 1000 veces. Y hoy por fin, Tony, ¿dónde estás, Tony? Tony Casas me ha dicho, oye, ¿esto que está? Aquí está, Tony. Bueno, no sé, no se lo puede decir, alguien me ha preguntado, alguien ha sido que me ha preguntado, esto de la firma de Tony, que les digo, funciona el marketing electrónico a través de las características de función. Y ahora ya llego al core de la charla, que me quedan 3 minutos, y es que significa la palabra libertad. No está mal escrita, que es lo que piensa todo el mundo siempre. Este tío no sabe escribir, ¿no? No sé escribir, pero esa palabra sí está bien escrita. Son dos cosas distintas. Libertad es un acrónimo, ¿vale? Es un acrónimo que significa dignidad y libertad en la diversidad. Que es la defensa que habéis oído varias veces que hago bastante contundentemente, o por lo menos bastante vehementemente, de mi realidad humana. De no me llaméis discapacitado. Soy diverso, soy diferente, no funciono como vosotros. Esa puerta tiene una rampa, ¿vale? ¿Cuántos la hemos usado para acceder aquí? ¿Todos los niños? Y yo. ¿Cuántos de vosotros no fuisteis en carrito de cuando erais pequeños? Oye, ninguno. Luego, esa rampa es para el 100% de la población, ¿no? No. Bueno, debería ser. Si estuviese bien nivelada, etc. Entonces, ¿por qué eso? Si el 100% de la población ha pasado alguna vez de su vida, no solo una, sino cuando eres padre 2, y cuando eres abuelo 3, y cuando ya vuelves por mayor a ser 4, ¿por qué es ahora? Os lo digo, porque pensáis que soy un discapacitado. Que soy yo el que no puede subir los escalones. Porque se os ha olvidado una cosa muy sencilla, que es que tampoco fuisteis cambiando mucho tiempo. Y se os olvida otra peor, que es que con el tiempo, si vivís lo suficiente, es muy probable que acabéis entrando por esa rampa. Entonces, libertad es un término que no me afecta a mí. O sea, que yo formo parte de la diversidad humana es algo que intento transmitiros, y voy a acabar cuidando, que intento transmitiros para que reflexionéis sobre vuestra propia manera de ser, sobre quién sois, sobre dónde vais, sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo. Porque si construimos una sociedad solo para los capaces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se nos está olvidando cómo fuimos, se nos olvida cómo seremos y se nos olvida con qué vivimos. Nada más digo, entonces, gracias. Bueno, yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Si construimos una sociedad solo para los capaces, se nos olvida lo que fuimos, se nos olvida lo que somos y se nos olvida lo que seremos. Yo creo que más claro no se puede decir, ¿eh? Y ese es el mensaje, que o entendemos que estamos haciendo algo para todos, para todas, para cada una de nosotros y nosotras, o seguiremos así, pero no es el camino, ¿eh? No es, o sea, no vamos en el camino adecuado porque estamos construyendo para alguien que no existe. Desde luego no estamos construyendo para nosotros y nosotras mismas. Bueno, dicho eso, pues gracias por vuestra atención y luego en el coloquio seguimos. Buenas tardes. Bueno, pues como ha dicho ella, vengo en representación de ABDEMA, es la Asociación a Favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Álava. Y bueno, yo soy Ollane y soy la trabajadora social de la asociación. Entonces, bueno, partiendo de que desde ABDEMA me voy a centrar más en el ámbito de la discapacidad intelectual, pues aludiendo al principio de participación e inclusión en la sociedad y de igualdad de oportunidades, pues vemos cuestiones básicas que afectan a la vivienda y a los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad intelectual puedan vivir de manera independiente, bien en hogares de grupo, en el programa ABI o en pisos supervisados. Aludiendo al Ayuntamiento de Vitoria, pues bueno, sí que es importante la reserva de pisos para esta utilización, por ejemplo, ya que hace como 5 años que no se crean nuevas plazas de estos servicios. Ahora mismo nos surge una discrepancia con Euskotren. Algunas personas con discapacidad intelectual necesitan un acompañante en el transporte, no por cuestiones físicas.
y creemos que deberían de estar incluidas estas personas en algunas excepciones que se hacen para personas con dificultades de movilidad, con dificultades físicas de movilidad. Entonces, bueno, en un primer momento desde Euskotren nos reconocieron esta excepción, luego se negó y bueno, ahora estamos a la espera de una respuesta concreta. Siguiendo con el tema de la vivienda, pero desde otro punto de vista, también se presentan situaciones de personas con discapacidad intelectual que viven en recursos específicos y que por salud o por un deterioro tienen que ser trasladados al área de personas mayores. En estos casos, pues bueno, defendemos y creemos que tiene que ser respetada la opción escogida por la persona con discapacidad intelectual o por sus familiares, sus tutores, sin que se produzca un desarraigo que potencie aún más el deterioro, porque en algunas ocasiones, pues bueno, se plantean opciones lejanas al entorno de la persona y demás. Por otra parte, el empleo resulta fundamental para ese principio que habla de la participación e inclusión plena. En este sentido creemos importante, sobre todo desde el Ayuntamiento, pues que se continúe como hasta ahora, contando con los servicios de los centros especiales de empleo, en limpieza y demás, así como que se fomente sobre todo el empleo ordinario y la contratación de empresas que sigan estas políticas. Y bueno, cuando el acceso al empleo resulta imposible, creemos que es clave la garantía de unos ingresos mínimos para vivir. Hasta ahora las administraciones continúan actuando desde un modelo un tanto paternalista, que en muchos casos concede a los padres una prestación familiar por hijo a cargo para que cubran las necesidades de su hijo o hija. Y creemos que respondería más al principio de respeto a la dignidad inherente, autonomía individual, bueno, y no lo leo todo, que es muy largo el principio, pues respondería más a ese principio conceder a la propia persona con discapacidad una pensión mínima que garantice su inclusión en la sociedad. Luego, pasando por el tema de ocio, pues bueno, desde ABDEMA venimos realizando en colaboración con el Ayuntamiento una serie de actividades deportivas dirigidas específicamente a personas con discapacidad intelectual. Lo valoramos muy positivamente, pero creemos que atendiendo al principio de no discriminación y participación en la sociedad, igualdad de oportunidades, etc., sería muy positiva la organización de actividades deportivas inclusivas, dirigidas a cualquier persona de la comunidad que quiera participar, y luego proporcionando, si es necesario, pues los apoyos para que cualquier persona con su diversidad pueda participar. Es una experiencia esta de actividades inclusivas que ya se ha practicado en los clubs de lectura fácil que se organizan también desde ABDEMA con el Ayuntamiento. Mayoritariamente se han organizado de manera específica para personas con discapacidad, pero este último año se ha innovado creando de manera pionera un club de lectura fácil inclusivo, abierto a cualquier persona de la comunidad que quiera participar. Y aludiendo al tema de la lectura fácil o el lenguaje llano, y aludiendo al principio de accesibilidad, creemos pues eso, que las administraciones, ayuntamientos, etcétera, es importante que hagan uso de la lectura fácil pues en sus comunicaciones o publicaciones de centros cívicos, de actividades que sean más accesibles y que facilita pues a toda la comunidad, no solo a personas con discapacidad intelectual. Y bueno, un poquito ya por cerrar, pues eso, que está claro que la Convención ha supuesto un cambio de paradigma en muchos campos, como Xavier antes comentaba, en los modelos que se han ido aplicando, y ha hecho que las personas con discapacidad sean consideradas ciudadanas de pleno derecho. Pero creemos que todavía se puede hacer más pues en la línea de los principios que os he comentado. Y bueno, luego decir un breve inciso que aunque estamos evaluando el cumplimiento de la Convención de las personas con discapacidad, pues resaltar también la importancia de las familias, que sobre todo desde las asociaciones trabajamos con ellas también, y bueno, nosotros siendo una asociación formada principalmente por familiares, pues es una parte fundamental y gracias a la colaboración con las administraciones, como el ayuntamiento, etcétera, pues seguimos trabajando en ese sentido y con esa ayuda que es siempre bienvenida. Y eso es todo. Muchas gracias. Siguiente, ASAFES. Hola, buenas tardes. Yo soy Xavier y vengo desde la asociación de ASAFES, que es para personas con enfermedad mental y familiares. Y bueno, nosotros pues tenemos unas poquitas cosas que reivindicar un poquito,
y bueno, pues las dificultades un poco que más vemos así, básicamente con las que nos encontramos es, bueno, que notamos que es una enfermedad que no tiene mucha visibilidad, ¿no? Entonces eso creemos que es un punto muy en contra nuestro, ¿no? Que al no ser una discapacidad que se ve, ¿no? Pues encontramos dificultades a la hora de que la gente pues nos preste ayuda o sea, pues eso, normalmente si tú ves a una persona en silla de ruedas o una persona con síndrome de Down es más visible y siempre tienes más accesibilidad a ayudarle, ¿no? Y al ser una enfermedad muchas veces que no es visible, pues nos encontramos con muchas dificultades que la gente nos trata como raros sin saber muy bien por qué, ¿no? Bueno, pues eso también creemos que es un punto desde las instituciones a trabajar, ¿no? Tanto pues tratar de dar más visibilidad a esta enfermedad, como a la hora de acceder, por ejemplo, a las instituciones en el día a día, pues a hacer papeleos o cosas de esas, pues que creeremos que sería muy importante la formación, ¿no? A los trabajadores que trabajan de cara al público, pues para que no nos encontremos con estas dificultades. Luego otro punto así importante que vemos, que bueno, que ya se están haciendo cosas, pero bueno, creemos que es muy importante trabajar con el estigma, ¿no? Porque es una enfermedad, pues aparte de desconocida, como que siempre se le ha dado como un valor muy negativo, ¿no? No es como otras discapacidades que pues, te dan más como que te vinculan, o sea, te da más facilidad a ayudar, ¿no? O a comprender, entre comillas, ¿no? Sin embargo, el enfermo mental pues muchas veces es tratado un poco como de loco, como de el tío raro ¿no? Entonces, pues bueno, ese estigma, seguir trabajando lo que ya se hacen cosas, pues como charlas en colegios o bueno, pues hacer campañas informativas, pues bueno, que creemos que es muy importante trabajarlo. Y luego, por último, pues bueno, pues creemos que también es un punto a trabajar desde las instituciones el cumplimiento de lo que hemos estado hablando para la hora de incluirnos, pues el empleo, que somos una de las discapacidades con mayor índice de desempleo, ¿no? Y pues bueno, pues creemos que es muy importante que se hagan trabajos en esa línea y bueno, pues tanto para que cumplan las empresas las leyes que exigen, como luego pues las propias instituciones que ellos mismos también den oportunidades a asociaciones como nosotros, ¿no? Y bueno, básicamente eso es así un poco más o menos lo que venimos a decir. Asociación de Autismo. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer al Ayuntamiento la oportunidad de invitarnos a su casa a criticarles. No, es de agradecer, ¿eh? Es de agradecer que se nos abra una puerta pues, para expresar nuestro día a día, ¿no? Bueno, como ha comentado, yo vengo de la Asociación Autismo Araba, soy el presidente, me llamo Íñigo Recio. Y bueno, por contextualizar un poquito, os iba a hablar breves segundos de lo que es el autismo, porque es un trastorno, no es una enfermedad, por cierto, es un trastorno que muchas veces está tan estereotipado y está tan vinculado a ciertos mitos que tenemos que no es muy conocida la realidad, ¿no? Básicamente el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a tres ámbitos, básicamente, que es el de la socialización, el de la comunicación y el ámbito de las conductas. Y luego también las personas con autismo, gran parte de ellas tienen grandes dificultades también en la integración sensorial. Hay hipersensibilidades auditivas, bueno, y eso comporta también que a nivel conductual pues haya muchas dificultades. Desde nuestro punto de vista, al menos desde el mío, yo creo que institucionalmente todavía no se ha dado el paso desde el modelo de la integración a la inclusión. Sí que se están dando pequeños pasos, pero estamos viendo todavía que se nos hace jugar en una liga que está patrocinada por las personas, entre todas las comillas que queramos, las personas normales, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en el ámbito de conductas y en el ámbito de las hipersensibilidades,
algunos casos específicos en Vitoria. Por ejemplo, en nuestro colectivo, por ejemplo, el tema de las esperas, es tener que esperar y tener que explicarle a un niño o a una persona con autismo, por cierto, llamamos personas con autismo, nunca decimos autistas, que tiene que esperar, a veces es muy complicado. Y se dan casos, circunstancias, en eventos que pueden estar organizados por el ayuntamiento, en los que se dan esas situaciones y en las que las personas que están al cuidado de ese evento pues no son conscientes de esa realidad, y a veces es muy complicado expresarlo, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, por poner un ejemplo, el parque de juegos que se pone en el Prado durante las fiestas de Vitoria. Pues sí que es verdad que hay una gran afluencia, y es verdad que nuestros niños pues tienen una gran dificultad porque tienen que esperar colas y muchas veces es muy complicado, ¿no? Entonces es un pequeño caso que sí que demuestra que hay circunstancias en las que habría que hacer un pequeño esfuerzo para hacer que nuestro colectivo pueda disfrutar desde una perspectiva de ocio inclusivo, pero también atendiendo un poco a sus necesidades. Algo que va a ser muy cercano también, pues por ejemplo la cabalgata del Lenchero y de los Reyes Magos. Nuestro colectivo, por ejemplo, nuestros niños y niñas tienen dificultades, como decíamos, en integración sensorial, y por ejemplo suele haber una gran hipersensibilidad auditiva. ¿Qué pasa? Que eventos como estos, que están diseñados de una forma muy espectacular, pero también con una música muy atonadora, hacen que sea para las familias pues muy complicado el poder asistir con tranquilidad, ¿no? Y luego también otra circunstancia, por poner otro ejemplo ya por acabar, pero por intentar hacer ver que sí que todavía no estamos llegando a ese modelo de inclusión, es, por ejemplo, en las instalaciones deportivas municipales y también en algunas privadas, el tema de los vestuarios. Muchas veces familias de nuestro colectivo pues tienen que ayudar a sus hijos o hijas a vestirse en el vestuario, y se da la circunstancia de que aunque haya espacios para personas con diversidad funcional, estos espacios están vinculados a vestuarios de género, con lo cual yo, si tengo que ir con mi hija, que ya tiene 11 años y dentro de poco va a ser toda una mujer, si tengo que ir con mi hija, por ejemplo, al vestuario, ¿a qué vestuario entro? ¿Al de chicas o al de chicos? Entonces son esas circunstancias diarias en las que te encuentras, en las que, como decía, yo creo que sí que tenemos que interiorizar ese cambio de paradigma en el ámbito de la diversidad funcional, y que yo creo que todavía a nivel institucional y a nivel social nos falta dar ese paso al modelo, ¿no? de la integración a la inclusión. Sin más, muchas gracias y... 11. Arratsaldeon, buenas tardes. Soy Rafael Ledesma, el director de ONCE en Álava. Me acompaña Arantxa Uriarte, nuestra técnico en integración y rehabilitación básica de nosotros, los usuarios de ONCE. Explicaros primero que la ONCE, que aunque trabajamos también con otro tipo de discapacidades, sobre todo en el tema de integración laboral, a través de nuestra corporación empresarial Ilunion y a través de lo que es la venta del cupón, que no es específica para ciegos, sino cualquier persona con otra diversidad funcional también puede solicitar trabajo en la ONCE, ¿no? Pero en la parte de servicios sociales de la ONCE, ¿cómo se es afiliado? Pues el único requisito es tener una pérdida de visión. Tener en este momento es una agudeza del 10% de una escala de oftalmológica que se llama la escala de Becker, que esa agudeza visual puede llegar al 20%, pero si se tiene una pérdida de un 10% de lo que es el campo visual, el grado de campiometría, y ese es el único requisito para ser afiliado a la ONCE. Y ahí puede entrar desde un recién nacido, que ya tiene detectado esa deficiencia visual, o una persona con 95 años. Fijaros qué abanico y todos los servicios enfocados hacia una inclusión en todas esas edades, desde la educación prematura,
educación precoz, educación luego más avanzada, todo el desarrollo de niños y niñas para que esa inclusión educativa sea con total normalidad, la parte de integración laboral, la parte de formación profesional, luego el desarrollo de cultura, deporte, ocio, todo lo que abarca, hasta llegar pues a la vejez, donde también pues tenemos que atender a esas personas mayores en que sigan siendo una palabra muy clave y muy importante para nosotros, nos decía Xavier, la autonomía, la independencia, el movernos, el ser autónomos en la vida. Para una persona ciega, deficiente visual como yo, es importantísimo esa autonomía. Hoy se han dicho aquí cosas muy importantes por mis compañeros de diversidad funcional, se han dicho cosas muy importantes, también por parte de Xavier, seguro que seguiremos avanzando. A mí me alegra que se esté grabando porque la verdad retener tantas cosas va a ser muy complicado y seguro que estas 2 horas de charla darán para luego recuperarlas y seguir analizando. Decía Xavier una cosa muy importante, todos, ojalá lleguemos a una edad, pero todos vamos a tener una diversidad funcional, todos. Por suerte en la sociedad cada vez vivimos más años, pero cuando llegamos a esos años, llegamos con una diversidad funcional. O bien las rodillas, la artrosis, o bien el oído ya somos un poco tenientes, la visión a partir de 70, 75 años, ¿quién no tiene ya un problema de visión? A partir de que tienes una pérdida de un 40 o un 50%, es una diversidad funcional importante a tener en cuenta para todo, para conducir, para ser autónomo, para ir al médico, para sacar un billete de tren, para ir a la cucha, para montones de cuestiones que surgen en el día a día y que dejamos de ser autónomos según nos van avanzando esas cuestiones médicas con la edad. Y todos vais a tener una diversidad funcional. Vamos a desarrollar, vamos a pensar en una sociedad que podamos todos estar incluidos y que esa rampa que nos decían en el vídeo sea para todos. Hacía una pregunta, Xavier, ¿por qué no todo lo que está escrito, por qué no se cumple o nos cuesta tanto hacerlo cumplir? Luego en el debate irán surgiendo muchas cuestiones. Mira, yo os voy a poner un ejemplo muy claro que está ocurriendo en este momento además. Se está desarrollando la justicia sin papeles. Se está desarrollando a nivel nacional y se está utilizando como ejemplo, como avanzadilla al gobierno vasco, por ser un gobierno pues bastante desarrollado, muy bien gestionado, se presume de ello en todo el Estado, y entonces se va a utilizar como ejemplo el País Vasco a nivel de justicia para que empecemos aquí en el País Vasco a desarrollar la justicia sin documentación, sin papeles, que todo sea vía internet, vía telemática, vía lo que ya conocéis todos, ¿no? A través de móviles, que los abogados no lleven ya papeles al juzgado, que los jueces y secretarios judiciales no manejen documentación en papel. Bueno, pues después de desarrollar todo este sistema informático, los que lo han planificado, pues cuando lo han empezado a probar, nos hemos encontrado con que ahora descubren que hoy una persona ciega, que es abogada, que además es abogada de oficio, es decir, le puede tocar cualquier caso, y no puede utilizar la justicia, porque esos programas no son accesibles a los programas que utiliza una persona ciega pues para navegar por internet o para utilizar en su móvil. Y se dan cuenta ahora, una vez que han desarrollado, han gastado un montón de dinero en ese desarrollo informático. Entonces, ¿ahí qué ha faltado? Pues ha faltado planificación, porque esa planificación de ese programa informático, si lo hacemos en diseño,
pues se puede hacer accesible para que una persona ciega pueda también utilizarlo. Una persona ciega puede navegar por internet, puede utilizar un Word, el Excel y cualquier herramienta. Lo que hay que hacer es desarrollarlo de tal manera que lo pueda utilizar con sus adaptaciones tiflotécnicas. Pero detrás de la justicia vendrá la educación sin papeles, vendrá la sanidad o Osakidetza sin papeles, que pidamos citas a través de sistemas telemáticos. Entonces, ¿tenemos más barreras o menos que hace años? Se van creando nuevas barreras. Nuevas barreras que según vamos avanzando en nuevas tecnologías, si esas tecnologías no están adaptadas en diseño, pues las estamos poniendo esas barreras. Ahora mismo nos encontramos que para ir a, que me disculpe el ayuntamiento, que es un pequeño tirón de orejas, para ir a atención al ciudadano, ¿con qué nos encontramos con lo primero? Una pantallita donde tenemos que teclear qué es lo que queremos hacer. Que esa pantalla, pues a la persona que ve poquito como yo, pero que no solamente pensemos en una gran deficiencia visual. Una persona mayor, con 80 años, que ya ve poquito, tampoco va a poder utilizar esa máquina. Y vamos a atención al ciudadano. Si voy a correos, me encuentro la misma máquina, con otras palabras o con otras cuestiones. Si quiero sacar un billete en Renfe, tengo que ir a otra máquina. Si quiero billete de cercanía, por no alargarme, cada vez nos encontramos con más pantallas. Las pantallas son accesibles si las creamos accesibles. Los programas, eso está todo inventado ya desde hace años. Los móviles táctiles los puede utilizar una persona ciega. Y lo mismo una pantalla táctil para utilizar, sacar el billete del tranvía. Montones de pantallas que en este momento cada vez hay más y no podemos utilizarlas. Estamos creando nuevas barreras. Y claro, si la justicia, que es quien tiene que poner justicia, pues es la que menos ejemplo está dando, pues al debate. Y luego estamos en el departamento de convivencia, ¿verdad? La barrera más peligrosa para nosotros, y lo indico en la convivencia, porque para nosotros la barrera más peligrosa es la móvil. La barrera móvil es aquella que hoy no está y mañana sí está. Para una persona con una deficiencia visual que se mueve por una ciudad con su bastón o con su perro guía y va por una acera normal, no hay ninguna barrera, pero mañana se encuentra con un cartel del menú del día, con una motocicleta que la ha puesto debajo del balcón porque hoy llueve, o con una bicicleta encadenada a un póster de semáforo y que la rueda y el manillar sobresale mucho y que la persona se va a chocar. Si va con el perro guía igual le va a librar más todo ese tipo de obstáculos, pero el bastón en muchas circunstancias, terrazas mal colocadas, que tenemos las terrazas, tenemos una normativa de terrazas, pero hay que cumplirlas. Dejo estas cuestiones al debate, pero ahí tiene mucho que ver también con la educación y la convivencia. Pensemos, todos somos ciudadanos y tenemos que pensar en esa convivencia en las ciudades de todos y no podemos ir siempre pues con el talonario de multas. Yo creo que hay que ir más con la educación y de enseñar y que aquellos que nos planifican las ciudades, las herramientas informáticas, les tapemos los ojos, les sentemos en una silla de ruedas, les pongamos en la piel de una persona con distintas diversidades funcionales y seguramente a la hora de diseñar pensará también en todo ese tipo de cuestiones. Muchas gracias. Perdonadme, quería hacer una prueba para que comparáramos un poquito cómo me miráis sin voz, cuáles son vuestros gestos y para ver un poquito cómo me miráis
Y ahora lo repito otra vez con intérprete de lengua de signos. Buenas tardes, yo soy una persona sorda. Vengo de la Asociación de Personas Sordas de Álava, Arabako Gorrak. Es verdad que cuando he estado signando me mirabais con un poquito cara de susto, pero ahora con intérprete ya no. Era también para que vierais un poquito pues cómo se puede sufrir, digamos, en algunas situaciones y que también pues podáis empatizar un poquito también, por ejemplo, con el vídeo que no tenía subtítulos. Al estar viendo el vídeo y están hablando las personas, bueno, pues nosotros al final no tenemos ninguna información y también es una limitación que tenemos. Es verdad que tenemos la ayuda de la intérprete de lengua de signos y gracias a ella hemos podido también entenderlo, pero bueno, es para que hacer una pruebita también de esa empatía que habéis dicho antes. En el artículo 27 de la ley de 2007 se aprobó que la lengua de signos y los intérpretes de lengua de signos. Es también para tener intérprete en diferentes gestiones y, bueno, es verdad que ha tardado un poquito, hace poco se ha aprobado esa ley. Antes las personas sordas, claro, pues tenían muchas barreras y ahora, bueno, pues poco a poco se han ido ya eliminando algunas barreras. Y la ley lo reconoce. Ahora las personas sordas todavía se siguen encontrando con muchas limitaciones. Por poner un ejemplo, bueno, tanto en lo público como en lo privado, me da igual. Pero bueno, por hablar un poquito en lo público, pues por ejemplo en Gamarra o en Mendizorroza, estás en la piscina pues tomando el sol, por ejemplo, bueno, pues hay altavoces, pues por ejemplo se ha perdido un niño, bueno, algunas cosas que ya han podido encontrar, muchas cosas se avisan a través de altavoces y claro, las personas sordas, ¿cómo nos enteramos? Por ejemplo, oye, ¿tu hijo igual es el que...? Ah, pues puede ser, no lo sé, entonces claro, he dejado media hora al niño y ya se me ha perdido, claro, con el altavoz a lo mejor lo han podido avisar hace tiempo y claro, nosotros no lo sabemos, entonces necesitaríamos unas pantallas que aparecieran también subtituladas. Ahora también, pues por hablar un poquito en el terreno privado, por ejemplo, en el Boulevard, la semana pasada iba con mi mujer y, por ejemplo, pues avisaron por megafonía que había un coche mal aparcado. No era el mío, por suerte, era el de otra persona, pero claro, lo avisaron por megafonía. Pero imaginaros si llega a ser el mío, claro, se lo podría haber llevado la grúa o no, alguna situación un poquito peor. Entonces, claro, se tendría que avisar también igual con subtítulos. Hay mucha información que nos falta y que también tiene que ser más visual esa información. Otro ejemplo, por ejemplo, en el tranvía, a la hora de meter la tarjeta y teclear y mucha de la información que aparece, por ejemplo, si la máquina no funciona, digamos, al teclear el botón de la información, claro, nosotros podemos seguir dando a la pantalla, a los botones, porque claro, igual nos ha avisado ya por voz que no funciona, claro, es otra persona que les hay que decir, no, ya te está avisando de que la máquina no funciona, ¿no? Entonces, bueno, son muchas limitaciones que todavía hoy en día siguen estando presentes. Por ejemplo, también hay personas sordas mayores que están viviendo en residencias y claro, no tienen tampoco ninguna ayuda a la comunicación, entonces claro, las personas sordas pues igual, claro, empiezan a intentar signar, les cogen las manos, les pueden, no te enfades, ¿no? Que al final me quiero comunicar, claro, al final hay unas situaciones en las que no se entienden, que a lo mejor poniendo una intérprete de lengua de signos o el personal sabiendo lengua de signos se podrían también solucionar estas situaciones. Bueno, y hay muchísimos ejemplos que podríamos poner, pero tampoco queremos alargarnos. Antes también habéis comentado de ASAFES, creo que ha sido, que yo también, o sea, la sordera también es una discapacidad invisible, ¿no? Si te encuentras conmigo por la calle no sabes que sordo, y muchas veces al decirlo hay mucha gente que se asusta, ¿no? Al final esa invisibilidad es también el problema que tenemos. Es lo que has comentado, que una persona en silla de ruedas o una persona ciega, bueno, pues a lo mejor puede tener más visibilidad que nosotros, ¿no? Que al ser una discapacidad invisible, pues no se nos ve, ¿no? Es verdad que al principio igual pues es el susto que se lleva mucha gente y es lo que habíamos hablado también antes, que hace falta un poquito más de formación y sensibilización. Bueno, perdonadme si me alargo un poquito, muchas gracias y gracias por escucharme. Gracias a vosotros. Bien,
Soy Igor, soy parte de la Junta Directiva de Niña y de Niños, la Asociación de Personas con Discapacidad Física y Diversidad Funcional de Álava. Bueno, los que me conocéis un poco sabéis que tengo yo una pelea personal con el tema de la terminología, luego en el debate igual podré debatir con Xavier. Pero sí, para empezar quería recuperar algo que decía Romana H. en el vídeo. Decía, efectivamente soy un discapacitado. Y además es que a mí en término de discapacitado lo reivindico. Pero no lo reivindico porque para mí discapacitado es la persona a quien se discapacita. Es decir, a quien se le niegan sus capacidades. Con lo cual yo creo que es un término incluso a recuperar y a reivindicar como arma política, podemos decir. Igual que negro, igual que puta, igual que todos esos términos políticamente incorrectos que se utilizan como armas políticas para reivindicar. Pero bueno, nuestra asociación trabaja por la equiparación de derechos y oportunidades de las personas de nuestro colectivo contra la discriminación y contra esa discapacitación. El artículo 4 de la Convención dice, en obligaciones generales, los Estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados partes se comprometen a... Y aquí viene lo interesante de lo que yo quería traer, abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella. Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad. Estamos viendo que las instituciones públicas no cumplen con este artículo. Bueno, con este y con casi ninguno. Pero bueno, es importante este artículo por dos razones. Primero, por ese incumplimiento en lo público. Y segundo, porque si existe este incumplimiento en lo público, ¿cómo van a tomar luego las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad? No es posible, bueno, por lo menos es bastante incongruente. Y con el tema para el debate, es decir, para nosotros y nosotras, lo que es acuciante es esa falta de compromiso con los derechos, que no olvidemos que los derechos de las personas con discapacidad, diversidad funcional, disfuncionalidades orgánicas, ese es el que me gusta. Pero bueno, luego podemos entrar en el debate. Son derechos humanos. Es decir, hay una convención que dice que son derechos humanos, como los derechos humanos que todos conocemos de las diversas otras convenciones de la ONU. Entonces, lo que vemos es una falta de consideración y de interiorización de nuestros derechos como derechos humanos, por parte de las instituciones, por parte de los representantes políticos, pero por parte de la ciudadanía. Y un ejemplo. Solemos escuchar, ver noticias, demasiadas todavía, por cierto, de lugares públicos y privados sobre todo, en los que se realizan prácticas contrarias a los derechos de, por ejemplo, de las mujeres, a los derechos de gays, lesbianas, y cómo en base a esos acontecimientos se crea una especie de red social y hay actos de repulsa, se va a esos lugares a hacer manifestaciones, se llama al boicot y a los representantes políticos, por ejemplo, institucionales, no se les ocurre que se les vea en esos lugares en los que se ha discriminado o se ha expulsado a una pareja de lesbianas por besarse o en el que se ha permitido una discriminación a una mujer por el hecho de ser mujer. Pero en cambio, en todos esos locales, en todos esos lugares en los que se discrimina a las hombres y mujeres de nuestro colectivo, no cumpliendo con la normativa de accesibilidad, por ejemplo, no cumpliendo con otro tipo de normativas, nadie llama al boicot, nadie hace manifestaciones y vemos día tras día representantes políticos e institucionales acudiendo a tomar sus potes o acudiendo a comprar o acudiendo a realizar sus gestiones a estos lugares en los que desde las
asociaciones hemos denunciado que incumplen con nuestros derechos, que nos discapacitan, nos discriminan y nos apartan, no nos consideran como ciudadanos. Entonces, para nosotros es importante esto, porque es una prueba de que nuestros derechos no están a la altura de otros derechos, que nuestras reivindicaciones no están a la altura de las reivindicaciones de otros colectivos y que seguimos siendo ciudadanía de segunda. Entonces, creemos que esto es importante ponerlo un poco para azuzar conciencias, de alguna manera, porque creo que el modo en el que se actúa se retrata un poco cuál es la interiorización de los derechos y de la ciudadanía o de nuestro colectivo. Bueno, lo dejo para el debate. Muchas gracias. Yo vengo en representación de la Asociación Talur, una asociación para acción, participación comunitaria para personas con discapacidad. Bueno, gracias por venir, yo esperaba tantísima gente. Me habéis robado la mitad de lo que yo tenía pensado contar, así que bueno, me voy a centrar en el artículo 3 y 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de modo puntual, porque creo que se podrían rebatir todos los que hay en ella. ¿Creéis sinceramente que en Vitoria-Gasteiz se fomenta la participación y la inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad? No. ¿Creéis que Vitoria-Gasteiz no discrimina, es accesible y ofrece igualdad de oportunidades a las personas con diversidad funcional? Dicho esto, que lo dejamos después para el debate, ¿vale? Diría que entender el ocio como derecho no es una cuestión opcional, sino que se trata de un aspecto que viene recogido en diferentes leyes y normas. No todas las personas se encuentran en la misma situación y por el simple hecho de ser personas con discapacidad no pueden acceder a una oferta de ocio en igualdad de oportunidades y por tanto no tienen garantizado este derecho. En la mayoría de los casos ni siquiera son contemplados los apoyos necesarios para que puedan acceder a las opciones de ocio existentes. Si lo pensamos detenidamente, todos necesitamos de apoyos para desarrollarnos y vivir una vida digna. Necesitamos del apoyo de las personas más cercanas, de los recursos de nuestra comunidad, de las instituciones públicas y privadas. Muchas de las personas con discapacidad precisan de estos mismos apoyos, pero con mayor intensidad y con mayor frecuencia. En la mayoría de los casos, la inexistencia de esos apoyos es lo que limita o impide el acceso al ocio de estas personas. Y aquí es donde entra en escena el dichoso talonario. Si dichos apoyos estuvieran recogidos en la oferta existente de servicios de las personas con discapacidad, no tendrían que contratarlas a modo particular. Pongamos un simple ejemplo y con esto ya terminaría. Si yo a título personal y viviendo en Zabalgana decido bajar a un evento cultural organizado por el ayuntamiento, cuyo coste, pongamos que es 0 euros, mi gasto total sería 0 de entrada y 2,30 euros al autobús público de ida y vuelta. Un total de 2,30 euros. Si una persona con discapacidad que necesita el apoyo de un acompañante decide realizar la misma actividad, su gasto sería 2,30 por 2, más las horas de servicio de acompañamiento. Pongamos que han sido 4 euros y calculando que ponemos el salario mínimo 10 euros por hora. Es un total de 44,60 a diferencia de mi total de 2,30. Es muy evidente que tener una discapacidad y necesitar de diferentes apoyos supone un tremendo gasto añadido para el que se lo puede permitir. ¿Y el que no se lo puede permitir? Para terminar, recordar que el artículo 4 refleja que son las instituciones las que tienen que velar por el cumplimiento efectivo de estos derechos. Y nos gustaría remarcar a las instituciones la disponibilidad de estos apoyos necesarios en diferentes asociaciones. Y ya. Arratsaldeon, buenas tardes. Me llamo Mónica Ibarrendo, pertenezco a la asociación Harreman y además soy madre de una persona, de un chaval que tiene diversidad funcional y bueno, pues tiene discapacidad intelectual, tiene también una deficiencia visual y bueno, pues lo primero que quisiera es agradecer a todas estas asociaciones que prestan apoyo, pelean por el reconocimiento de los derechos y hacen porque todas estas cuestiones sean realmente visibles en la sociedad. Y lo digo no solamente desde el políticamente correcto, desde mi experiencia personal,
pues mi hijo, por ejemplo, es afiliado a la ONCE, es un miembro de Talur, un miembro muy activo, y realmente, bueno, pues es un apoyo para la familia, por supuesto, pero también más allá de eso, pues su lucha, su reivindicación diaria, el estar presente en las instituciones y el poner el punto y el foco de atención sobre la problemática de todas estas personas, pues me parece una cuestión fundamental y que quisiera agradecer también desde el punto de vista personal. En relación con la asociación Harreman, a la que pertenezco, bueno, es una asociación bastante reciente, nos constituimos en el año 2012 y bueno, pues somos un grupo de personas que nos hemos aproximado al mundo de la discapacidad o de la diversidad funcional desde diferentes ópticas. Bueno, en mi caso pues por una cuestión familiar de mi hijo, en otros casos pues por una experiencia profesional o también desde el punto de vista académico. Un poco la idea o el objetivo de nuestra asociación tiene que ver, por supuesto, con el reconocimiento de derechos, eso lo damos por hecho, pero también con la visibilización de lo que son las aportaciones que las personas con diversidad funcional, específicamente nosotros trabajamos sobre todo con el tema de discapacidad intelectual o diversidad intelectual, que la verdad es que creo que es más oportuno ese término, las aportaciones que hacen a la cohesión social. Nosotros entendemos que la verdadera cohesión social, que la sociedad bien constituida, bien cohesionada, bien estructurada, tiene que no solamente incluir a las personas con diversidad funcional, sino también y reconocer sus derechos a la vida digna y a todo esto, sino también algo que también lo dice la Convención, que es el derecho a aportar, a que se reconozca su aportación. En el caso de la diversidad funcional más de carácter físico o sensorial, quizás es más fácil de poner de manifiesto, puesto que todos conocemos el caso de Stephen Hawking o grandes músicos que han sido personas ciegas o personas sordas que han sido escritores, literatos, etc. Pero quizás en el tema de la discapacidad intelectual es más complicado. Es más complicado porque realmente es difícil, ¿no?, ver esa aportación. Sin embargo, nosotros partimos de que todos hemos tenido la experiencia de lo que una persona con discapacidad intelectual puede aportar en una familia, puede aportar en un centro educativo, puede aportar en un entorno laboral, en el sentido de que generan un cierto estado de, bueno, pues quizás de bienestar, de solidaridad, de tolerancia, de promoción de la igualdad. Esto, que era una intuición que teníamos todos, quisimos objetivarla y a través de un convenio con la Universidad del País Vasco estuvimos haciendo una recogida de experiencias en los diferentes entornos, preguntando qué aporta en un centro educativo en el que hay por supuesto, lo que es educación integrada, ¿no?, en una persona con discapacidad. Entonces nos sorprendíamos mucho pues de las respuestas que daban profesores, padres y otros alumnos en relación con esas aportaciones, ¿no?, cómo la presencia de esas personas dentro de esos grupos pues muchas veces generaba mayor cohesión del grupo, fomentaba los valores de solidaridad de los alumnos, etc. Lo mismo en los entornos naturales y también en los entornos sociales. Para recoger y objetivar todo eso, pues se generó una plataforma web. La dirección de correo a la que podéis acceder es ar-eman.org, y allí se van recogiendo diferentes experiencias y se van analizando y objetivando en torno a qué valores son los fundamentales, los que se aportan, etc. Una vez, eso es una iniciativa que está en marcha, que continúa, que podéis consultar, que podéis ver, y con esa idea de hacer visibles esas aportaciones. Porque nosotros entendemos que el derecho no solamente es un derecho al reconocimiento, sino que es una cuestión también de índole práctica. Es decir, muchas veces la sociedad dice, ¿por qué no se cumplen esos derechos? Muchas veces la sociedad, las propias personas o las propias instituciones
lo siguen viendo como una especie de carga, ¿no? Es decir, es una carga para la sociedad, es un aumento del costo, y eso también se ha dicho. Y creo que si no se pone en el otro lado de la balanza la otra cuestión, la cuestión de la aportación, la cuestión de lo que de verdad es la sociedad cohesionada y la profundización en determinados valores que muchas veces nos dan las personas con discapacidad, que siempre nos dan las personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, pues creo que es más difícil que después, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel social. Se habla de que las instituciones no tienen sensibilidad, pero ¿y la sociedad en general? Si todavía se oyen y se ven unas cosas que es para echar a correr. Realmente creo que la verdadera integración va a llegar cuando lleguemos a eso, ¿no? A ese reconocimiento. Y además, yo personalmente creo que es una experiencia realmente positiva y que nos puede hacer más felices en el fondo. Nosotros dentro de la asociación creemos que esto, no solo hay que recogerlo, trabajarlo desde el punto de vista académico, etcétera, sino que también es importante generar experiencias, generar espacios donde cada vez más personas puedan tener esa experiencia de cómo otros nos pueden aportar. Nosotros hemos empezado hace poco y pues vamos planteando diferentes espacios, muy poquito a poco, no tenemos pues la trayectoria de otras organizaciones, pero pues por ejemplo hemos estado trabajando con un tema que es la lectura fácil. Es una experiencia que además ahora yo creo que afortunadamente se está generalizando muchísimo y yo quisiera contarla no solamente desde el punto de vista de que es bueno, ¿no?, que se den estos espacios de inclusión, además en espacios públicos, en bibliotecas públicas, ¿no?, en un sitio donde va todo el mundo y donde las personas con discapacidad intelectual van con todos los derechos del mundo, pero no solo a recibir o a ser beneficiarios de eso, sino también a aportar. Bien, en ese club de lectura fácil que nosotros hacemos en la Casa de la Cultura, yo creo que de verdad el poder juntar a un grupo de personas con discapacidad intelectual, sin discapacidad intelectual, con diversidad funcional, nos aporta que un grupo de personas a los que nos gusta leer, a los que disfrutamos con la lectura, con la literatura, realmente disfrutamos todavía mucho más cuando eso lo podemos compartir con otras personas que nos dan otras miradas, otras experiencias, que nos abren otros mundos. Cosas que leyendo clásicos que probablemente todos ya hemos conocido, lo leemos en lectura fácil y a veces encontramos otros sentidos, encontramos otras visiones, otros enfoques que realmente nos aportan muchísimo. Y ahí tenemos también otras experiencias, no quiero alargarme porque yo creo que ya me habré pasado seguramente, pero decir eso, ¿no?, que creemos que muchas veces ese problema, ¿no?, de la falta de reconocimiento de derechos viene también, subyace esa falta de reconocimiento de esa aportación y que esa aportación muchas veces la hemos vivido todos o la podemos tener dentro, pero que creo que es preciso generar los espacios y generar las herramientas para que cada vez más personas la puedan experimentar y al experimentarlo cada vez más personas sea más obvio y sea más evidente que no se trata de una carga, que no se trata de un sobrecoste, que es un derecho y además un derecho que nos hace a todos mejores, y nos hace más felices además y más cohesionados. Y esa es un poco nuestra experiencia. ¿Y Montes Solidarios? Bueno, mi nombre es Josu Vázquez, soy el presidente de la Asociación Montes Solidarios. Nosotros tenemos un objetivo en la asociación, somos un grupo de apasionados de la montaña, somos montañeros, amantes de la montaña, y nos hemos dado cuenta que hay un vacío muy grande entre la discapacidad o la diversidad funcional y la montaña. Nosotros de alguna manera queremos llenar ese huequito y creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. Estamos formados para acercar a personas que se tienen que mover en silla de ruedas, a ciegos, a personas con diversidad funcional. Estamos formados para acercarles a la montaña y lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo. Ya habéis dicho todos que hay muchas cosas que hay que cambiar. Todas las asociaciones luchan por conseguir el día a día, mejorar el día a día de todas estas personas. Nosotros sí que queremos abarcar un poquitín la parte de deporte y de ocio.
no queremos cambiar la montaña. Aquí hay una rampa. En la montaña no puedes hacer una rampa. Entonces nosotros tenemos las herramientas para acercar a estas personas que no pueden moverse o que no ven y que disfruten de la montaña. No sé, yo simplemente podría decir muchas más cosas, pero prefiero que se abra el coloquio, que preguntéis cosas. Yo simplemente quería poner dos cuestiones, que no sé tampoco si corresponde al Ayuntamiento, a Diputación, a Educación, a quien sea. Por ejemplo, una persona de estas que vemos aquí, que están en silla, si en la época de berrea se les ocurre ir al Gorbea, llegan al Parqueche, preguntan a ver cómo pueden hacer en cuanto termina el asfalto, cómo pueden continuar hasta llegar a un punto donde puedan escuchar a los ciervos. ¿Qué se les dice? ¿Qué se les dice en ese parque? ¿Cómo siguen adelante? Esa es una de las cuestiones. Nosotros tenemos las herramientas para llevar a esa persona hasta donde quiera. Otra de las cuestiones, en los colegios, en las ikastolas, hay chavales que andan en silla de ruedas, que son ciegos, que todos sus compañeros normales hacen actividades con las clases, van a Salburúa, van a ver los ciervos al Burúa, van a montañas, van a hacer actividades deportivas, y estos chavales se tienen que quedar en casa en muchos casos. Eso yo creo que es un vacío que también hay que llenarlo de alguna forma, porque esos críos tienen que hacer la actividad que hacen todos sus compañeros de la misma forma, y creo que ahora mismo no se hace, y eso es algo que tienen que cambiar las cosas. Y yo creo que nada más. El año que viene seguramente igual vengo con más cosas, pero de momento pues agradecer al Ayuntamiento esta invitación y felicitar a todos vosotros por la labor que estáis haciendo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a decir que me ha encantado estar aquí y escucharos a todos vosotros. Que nosotros no somos ayuntamiento, trabajamos para el ayuntamiento, pero este es nuestro objetivo y nuestro deseo, conocer vuestras necesidades, y que y os invito, no quiero que perdáis de perspectiva que tenemos un órgano de participación donde todos y todas vosotras estáis incluidos, y que hubiese estado muy bueno que todo esto que yo he recogido hoy lo hubiésemos podido plasmar en esas sesiones de trabajo que llevamos haciendo desde el mes de octubre. Pero bueno, aunque no habéis estado ahí, las recogemos y vamos a ver la forma también de reflejarlas. Pero no quiero robar tiempo para que la gente pueda preguntar y intervenir también. Una cosita simplemente. Nosotros somos una asociación de personas con baja visión de Álava. En principio nosotros trabajamos con discapacidad visual, pero en el ámbito más amplio, es decir, en el rango que va del 33% de discapacidad hasta la ceguera total. Entonces, de alguna manera, trabajamos con un ámbito de discapacidad que es bastante amplio y que hay una masa crítica numerosa en la provincia. Lo que pasa es que finalmente dentro de la asociación, pues bueno, estamos los que estamos y trabajamos en lo que podemos, y yo creo que la cosa va bastante bien. En cualquier caso, escuchando un poquito a la gente que estaba hablando hasta ahora, a mí se me planteaba una cuestión, ¿no?, que era un poco el ámbito en el que tenemos que trabajar, ¿no? Es decir, normalmente se habla del ayuntamiento, se interpela al ayuntamiento para que haga cosas o de alguna forma mejore la situación que tiene el mundo de la discapacidad visual en este caso. Pero al final uno se da cuenta que Vitoria, por ejemplo, es una ciudad que históricamente ha avanzado, bueno, por lo menos nos parecíamos de ello, en el mundo de lo social, y bueno, pues habría que ver desde dónde ha venido ese avance, ¿no? Si ha venido desde arriba o ha emanado, digamos, desde abajo, ¿no? Si es la sociedad la que tiene que empezar a moverse un poquito para que las instituciones se muevan en consonancia con lo que la sociedad demanda, ¿no? Y en este sentido yo creo que la discapacidad visual, en nuestro caso, que es la baja visión, que es un ámbito que también yo creo que la gente no lo conoce demasiado, porque se habla un poco de la visibilización, y la visibilización precisamente es el hecho de que la gente sepa lo que existe y la gente conoce pues las grandes discapacidades más manifiestas, ¿no? Pero en el caso de la baja visión, que es una de las partes importantes en las que trabajamos nosotros, la gente la desconoce, y no solo la desconoce, sino que de alguna forma también la ignora, ¿no?
en ese sentido de que bueno, una persona que no ve o que tiene un problema visual no excesivamente elevado, funciona por la vida y funciona por el mundo de una manera que bueno, a la mayoría de la gente no le afecta, ¿no? Es decir, normalmente nos encontramos con ese problema, ¿no? Que vamos a los sitios, en tu vida cotidiana y la gente descubre a posteriori, o ni siquiera lo descubre, que eres una persona con baja visión, que tienes una discapacidad visual más o menos elevada, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, decir eso, que es de la sociedad de donde debe partir un poquito todo esto, que yo creo que la gente no sabe lo que existe, y en ese sentido yo creo que estamos un poco de acuerdo con otras asociaciones que han manifestado esta misma idea. Ahora, si el asunto es darle cero al ayuntamiento, que es para lo que hemos venido aquí un poquito, la idea, en nuestro caso, por ejemplo, yo creo que uno de los problemas más importantes que tenemos es el tema de, por ejemplo, autobuses, ¿no? Es decir, llevamos bastante tiempo demandando la posibilidad de que los autobuses urbanos de Vitoria tengan información acústica. Y bueno, pues por distintos asuntos y distintas cuestiones no hemos logrado que eso avance y que eso se materialice, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos en esa batalla. Aparte del tranvía, el tranvía lo que ha hecho es, de alguna manera, pasar por encima del autobús y conseguir lo que el autobús nunca había conseguido, que es la posibilidad de que la gente tenga información acústica de las paradas y demás. Y es una de las batallas en las que estamos, pero estamos en muchísimas batallas más. Es decir, la persona que tiene problemas visuales en su día a día en Vitoria se encuentra con problemas de iluminación en las calles, se encuentra con un problema de los pivotes, que por ejemplo es una cuestión curiosa, porque a veces yo creo que en el mundo de la discapacidad se visten santos para desvestir a otros. En este punto, por ejemplo, para la gente que tiene problemas de movilidad, las calles, presuntamente luego tendrán las asociaciones que entran en este tema, igual me contradicen, pero se intenta equilibrar el tema de las aceras sin escalón y demás con el tema de los pivotes, y aparece un problema que se solventa y otro que se genera, que es el problema de los pivotes para la gente que viene mal. Pivotes no contrastados, pivotes que no tienen una identificación que la gente luego pues, se encuentra con ellos de repente, ¿no? Esos son los problemas que una persona con discapacidad visual se encuentra en el día a día, además de bueno, pues, los que normalmente aparecen en los espacios públicos, que normalmente es donde el día a día genera problemas, y luego las instalaciones municipales, que también bueno, pues, uno encuentra una dificultad especial en acceder a ellas, en orientarse y en ubicarse, ¿no? Pero bueno, yo tampoco quiero extender mucho más porque aquí hemos venido un poco en el minuto de descuento y habrá un debate y una posibilidad de hablar sobre ello, o sea que nada, gracias por atender. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión y quisiera hacerla desde el escenario. Y voy a acudir por el camino que más o menos acudió todas las personas y me encuentro... ¿Os acordáis que antes hemos visto un vídeo? En ese vídeo nos recordaba que este acceso está prohibido por cierto de la ciudadanía. Y yo me solidarizo con esas personas y para poder acceder al escenario voy a recurrir al camino que sí que es accesible. Como vais a ver, esto no es normalizador. Tengo que irme a hacer algo diferente de los demás porque aquí hay un ayuntamiento que ha permitido que un arquitecto haga un diseño erróneo en un edificio que solo tiene 2 años de antigüedad. Y aún así, que se supone que estamos todos conscientes, no, el camino accesible es por aquí, por este pasillo escondido. No sé si el pasillo tiene anchura por la disposición de la bandilla, entendéis que esto no es normal. Hola, buenas tardes. No sé, yo a los diferentes expertos que han hablado, yo quería trasladar una pregunta, que sería un poco pregunta para todos, que yo creo que resume muy bien la persona que ha participado en el vídeo. Yo creo que las diferentes problemáticas que hay a nivel de nuestra sociedad y aquí en Vitoria, que es como ha dicho la persona antes que ha participado, que el ayuntamiento se jacta mucho de yo hago esto, yo hago lo otro, pero luego en la realidad, solo en la foto, en el día a día, todas las personas de las diferentes asociaciones se encuentran con los diferentes hándicaps de las diferentes diversidades, pero yo creo que lo que hace falta un poco es que todos nos concienciemos a nivel de, sobre todo, principio de la educación, en esa inclusión en la educación de la diversidad funcional.
que como ha hecho el que ha participado de la Asociación de los Montañeros, claro que ya desde los niños ya se hace esa separación de esta persona no puede acudir a esta excursión porque no hay los suficientes medios para que pueda participar de manera inclusiva en las diferentes actividades. Yo no sé si esto es competencia del ayuntamiento o no, pero yo creo que esa conciencia social que tenemos que tener todos es que todos tenemos que darnos cuenta de que existen otras personas diferentes que pueden aportar a la sociedad y que tenemos que entre todos remar para que esas diversidades también tengan su inclusión en la sociedad. Pero creo que, como se ha visto aquí, en el día a día nos estamos dando cuenta de que hacemos solo el día de la foto. O sea que el día de la foto, por ejemplo, que se inauguró este centro, pues sí es muy bonito, pero luego se está viendo pues las diferentes dificultades que hay. No sé si eso entra dentro de la normativa de derechos humanos, yo creo que no se cumple. No sé dónde se puede o quién tiene una varita mágica, que no creo que exista, de hacer con esa conciencia al ayuntamiento o a los diferentes políticos de que en vez de hacer proyectos, igual lo que tenemos que hacer es el día a día trabajar para que se cumpla eso. No sé qué puede aportar el ayuntamiento o qué institución o cómo lo ven el resto de ponentes, cuáles serían las herramientas que por ejemplo, el Xavier, que es un experto en la teoría, él como experto, ¿cómo ve que desde su experiencia a nivel teórico de los derechos humanos, cómo se puede concienciar a la sociedad y a nivel educativo para que poco a poco vayamos haciendo que nazca en nosotros esa empatía por el resto de nuestros congéneres humanos? A ver, se han dicho cosas muy interesantes, muchas, y son incompatibles, pero todas son reales. La primera es, las administraciones no van a resolver el problema. Eso es así, lo queramos o no, las administraciones no van a resolver el problema. Lo pueden agravar, y eso es verdad, lo pueden agravar, pero no lo van a resolver. Es decir, eso es como algo tan sencillo como que es así. Si el cambio no es, lo decía Romagnac, tú le citabas y es verdad, si cada uno de nosotras y de nosotros no nos convencemos que es un problema nuestro, no hay nada que hacer. Yo lo decía esta mañana, no hay ningún arquitecto que ponga un escalón para decir, a ver si se me cae alguien. Nadie hace esto. O sea, cuando alguien diseña, el señor o la señora que diseñó esto, no dijo, voy a ver si les fastidio a los de las sillas. ¿Qué va? Es que ni lo pensó. Lo malo es que ni lo pensó. Lo malo es que no se le ocurrió que estaba discriminando. Lo malo es que no pensó que eso no era inclusivo. Si encima pasó horas pensando a ver cómo reducía, cómo hacía el pasillo, si lo hacía por aquí, seguro, vamos. No tengo ni idea, pero sí estoy convencido. Se pasó una tarde, una noche decidiendo si ponía la rampa aquí, si la ponía allá, si hacía un no sé qué, seguro. Lo bueno es que ni pensó, o lo malo. El drama es que ni se le ocurrió que estaba discriminando. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso yo os he puesto el vídeo de Javier Romagnac. O nos convencemos que es problema de cada uno de nosotros, o no tiene futuro. Esa es una. La otra, las administraciones pueden complicar las cosas y facilitarlas, pero no lo van a cambiar. O sea, no confiemos tanto en la administración. Y eso no quita que estoy de acuerdo con Igor, en otras cosas no estamos de acuerdo, pero en esta sí, que es verdad que la administración hay que darle, o sea, hay que apretarle a la administración y hay que ponerle un poco contra las cuerdas, porque la administración está haciendo oídos sordos. Es verdad. La administración no tendría que dar muchas licencias de apertura de establecimientos que está dando. No las tendría que dar. Yo recuerdo la primera vez, Javier me decía un día, a mí mi problema no es la silla, a mí el problema es que no puedo ir al baño. Porque a mí con mi silla no puedo ir al baño, a mí el problema no es mi silla, con mi silla me arreglo yo. El problema es que a mí no me dejáis ir al baño, o a mí no me dejáis subir. Y eso es lo que tenemos que entender. O sea, el problema no es la silla, Javier ya se ocupa de su silla, y Arantxa de la suya, y Igor de la suya, eso ya se arreglan ellos. Pero el problema es dejarles ir al baño, dejarles ir al ocio, dejarles ir a Zabalgana y a un precio asequible, como decía la compañera de Talur. Y además a un precio accesible, también lo dice la Convención. La Convención dice específicamente que tiene que ser a un precio razonable. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Aquí se han hablado de cosas que eran para mí muy interesantes. La invisibilidad.
varios de vosotros habéis hablado de la invisibilidad. Se ve más, por ejemplo, a las personas con discapacidades físicas o diversidades físicas. También son los que han plantado la batalla antes. La primera batalla seguramente la plantearon las personas por la accesibilidad física, porque es lo más sencillo de ver, de alguna manera. Pero hay muchos otros colectivos invisibles, casi todos los demás. Lo habéis dicho las personas de salud mental, de la discapacidad intelectual, lo habéis dicho los del trastorno del espectro autista, lo habéis dicho las personas con dificultades visuales, con dificultades auditivas. Todos estos son invisibles, son colectivos invisibles. Entonces, si no hacemos, y luego hay la imagen negativa, también se habla hoy, la imagen negativa, la salud mental, por ejemplo, tiene una imagen negativa, el estigma que tú decías, muy asociado. El trastorno del espectro autista todavía está saliendo ahí. No sé si le hicieron un favor o no con esas famosas películas de Forrest Gump y todo esto. No sé si le hicieron un favor o le hicieron una faena. Pero bueno, o sea, todavía se está saliendo del estigma. Entonces, o cambiamos todos y metemos a la administración también en el brete, porque no se puede dejar que la administración se vaya así como diciendo, bueno, como todavía no puedo cambiar el mundo, pues no es problema mío. No, es problema de la administración, pero no solo de la administración. Y en ese sentido yo creo que la educación es importante. Hay que salir a la calle, hay que salir otra vez a la calle, hay que volver a salir. El día 3, de hecho estamos aquí porque el día 3 es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Seguramente mucha gente ni lo sabe. Seguramente mucha gente no sabe que el 3 de diciembre es el día que se reivindica todo eso. Hay que volver a salir a la calle y hay que volver a hacerse visibles. Eso es lo que se me ocurre así un poco a nivel muy de bote pronto. Hablas un poco de la educación y de la educación inclusiva. Y realmente uno de los grandes problemas o dificultades que tenemos es que precisamente no estamos recogidos en los currículums educativos. Es decir, no nos reconocemos y no nos reconocen, porque estamos tan, muchas veces con el tema de la transversalidad, cosas de estas, estamos tan difuminados que ni nos reconocemos porque no nos vemos. Es una cosa tan sencilla como que no nos vemos. Joder, otra vez con esto, ¿dónde está el karaoke? Gracias. En algo tan sencillo como pueden ser los dibujitos de los libros de texto. Ahora empieza a haber dibujitos en los libros de texto de niños y niñas con sillas de ruedas, muletas, con bastones. No existe una educación sexual inclusiva, y esto es importante también aquí en el tema de los derechos y un poco si se cumplen los derechos, porque como decíamos antes, uno de los fallos o de los agujeros más gordos están en los derechos. No, se puede hablar de los derechos sexuales y reproductivos, pero más bien hablaríamos del derecho a la consideración y respecto a la dimensión sexual de los hombres y mujeres con diversidad funcional, utilizar el término que estamos utilizando todos. Y nos vemos como que en la educación sexual no tampoco estamos reconocidos, ni nos reconocemos ni nos reconocen. Con lo cual, por eso hay tantos problemas a la hora de la comunicación, tantos problemas a la hora de la socialización, tantos problemas en los encuentros, porque no existimos en la educación. Y para empezar a cambiar, como tú decías, la cuestión de empezar a interiorizar que esto es un asunto de todos y de todas, tenemos que empezar porque tenemos que ser visibles. Tenemos que ser visibles desde esos niveles, desde los niveles de la educación. Yo quería decir a las administraciones públicas que primero tendrían que dar ejemplo ellos, porque también son personas individuales como tal. Entonces, primero tendrían que cambiar ellos antes de que la sociedad, que también tiene que cambiar, cambie, pero que nos den ejemplo ellos y entonces nosotros podremos cambiar. Y respecto a todo lo que han dicho ellos, nosotros aquí, bueno, yo no reivindico nada, pero todas las personas que reivindican lo que están diciendo no se les hace caso y estamos aquí diciéndolo y entonces sirve para algo esto, me refiero. Podemos certificar que ha habido cambios y podemos deciros que el cambio se está dando y eso ya es hablar desde casi como los abuelos cebolletas estos de las películas, pero los que tenemos ya una experiencia también sabemos que los modelos que se han construido durante cientos de años no los vamos a cambiar en 3 o 4 años.
Cuando yo empecé en esto, era el año 80 y se publicó la LISMI, la Ley de Integración Social de los Minusválidos. Esa ley decía que en 10 años toda España iba a estar adaptada. Lo decía, yo me lo creí, yo me lo creí, yo estaba encantado. Ahora me doy cuenta que no, pues que francamente no está adaptada, pero que aunque igual es cierto lo que se decía en el 68, seamos realistas, pidamos lo imposible, eso es verdad. También es cierto que las cosas no se consiguen en un día y que hay que saber mirar a largo plazo y no desmoralizarse pensando que porque no lo hemos conseguido hoy no lo vayamos a conseguir mañana. Hay que tener siempre presente eso. Eskerrik asko etortzeagatik. Laster arte.